Una vez más, amados amigos, regresamos con ustedes en este resumen semanal después de haber estado algunas semanas pues fuera del contexto público, dentro de nuestros acostumbrados noticieros, lo anterior por razones de carácter técnico y por supuesto de prevención sanitaria. A partir de este día esperamos contar una vez más con su atención, como siempre, cada lunes por la tarde. Pues ninguna propuesta de avance, solo guerra de ataques y descalificaciones entre uno y otro partido político. Se esfumaron los bestiales policías de Santa Cruz, Jojocotlán, que dispararon contra jóvenes. El beato Felipe Calderón se convierte ahora en el mesías de los partidos políticos. La vacuna rusa no sirve, declara Lili Telles, posiblemente esté contaminada de comunismo. Los candidatos propuestos por Morena solo irán al despeñadero de la derrota, afirman sus contras. La lista de plurinominales solo será integrada por candidatos puros, inmaculados y bendecidos. ¡Que viva la pachanga, señores! Nuestros ilustres diputados se van de vacaciones, los pendientes hasta el regreso. Además tendremos otro de los más impactantes acontecimientos que suceden detrás del séptimo arte. Este es el editorial de hoy en Realpolitik Televisión. Bueno, pues ya es un secreto a voces que la costa oaxaqueña es un paraíso de vivales. A lo largo de una historia que se remonta a 50 años atrás, la zona de Puerto Escondido, tanto la que pertenece al municipio de Santa María Colotepec, así como la que corresponde a San Pedro Mixtepec, la invasión de tierras, la apropiación ilegal o el tráfico ilícito, como la venta 2 o 3 veces de la misma propiedad o el uso de prestanombres, pues han sido el pan de todos los días. Los principales beneficiarios han sido en su mayoría extranjeros que con módicas sumas han dejado casi en la indigencia comuneros que viven de sus tierras. Sin embargo, lo que más llama la atención es la participación abierta y el desapego a la ley de fedatarios públicos que, transgrediendo la fe pública, se han coludido con bandas dedicadas al despojo de terrenos. A lo anterior hay que agregar la participación también de empleados y funcionarios de dependencias como el Registro Público de la Propiedad o el Instituto Catastral del Estado de Oaxaca. Es evidente, por lo tanto, que sin el apoyo de estas últimas instituciones, pues las cosas no serían favorables para aquellos que se dedican al simple y vulgar despojo. Este ha sido nuestro editorial de hoy. Vayamos a la información y al análisis de los temas más importantes de la semana que han impactado a la opinión pública. Pues ninguna propuesta positiva por parte ni de los candidatos ni de los partidos políticos, solo una irracional guerra de ataques entre uno y otro. Así es, en efecto, no existe hasta el momento ninguna propuesta de avance positivo y de auténtico convencimiento para el grueso de la ciudadanía votante por parte de los partidos políticos con miras a las próximas elecciones, los cuales únicamente se han dedicado para su publicidad, su presupuesto lo han dedicado, mejor dicho, para su publicidad y proselitismo en mentadas, insultos, descalificaciones y otros elementos estercoleros entre unos y otros. Solo se han concretado hacerse jirones sus verborreas insustanciales, vomitando todos sus odios, amarguras y rencores dentro de una microguerra estúpida que a nadie le interesa ni le beneficia, excepto, claro, a sus porristas y aplaudidores que por conveniencia e intereses personales marchan siempre a la retaguardia. En el foro de su tonto espectáculo de ataques entre uno y otro, únicamente han logrado armar la gran diversión de pésimos bufones, pero pues nada positivo, nada que tan siquiera dé una verdadera luz de esperanza entre los votantes para un giro de progreso. El PRI, por ejemplo, la gran desilusión con sus frases machistas, gritos y manoteos de "somos los más fregones", el PAN con sus baños inmaculados de santidad, beatitud, pureza y virginidad, el PRD repitiendo lo mismo, pero al fin de cuentas todos contra todos, a ver quién pega más duro, a ver quién le rompe la mandarina más fuerte al otro, y los ciudadanos, pues eso, que se vayan al carajo. Lo que importa es quién gana esta pelea de descalificaciones e insultos, sin faltar las mentiras y los cartamones ya acostumbrados
memorizados y choteados hasta el cansancio. Así es de que ciudadanos hagan sus apuestas al mejor gallo patas chorreadas, porque esas son las extraordinarias e inteligentes propuestas de progreso para nuestro estado lleno de necesidades y pobreza, y para el país entero, por parte de las citadas instituciones políticas y por supuesto de sus candidatos. Así están las cosas, señores. Vamos avanzando al progreso. En otras cosas, aquí en Oaxaca, los policías bestiales de Santa Cruz, Jojocotlán, que se hicieron ojo de hormiga después de su fechoría. Así es, en efecto, poco se sabe del joven que fue herido a bordo de un vehículo particular en compañía de otros de sus compañeros estudiantes durante una persecución policíaca en la que se vieron envueltos al no hacer caso a un supuesto operativo policíaco de la Policía Municipal de Jojo, la que también tentativamente le había marcado el alto, decimos supuestamente debido a que no hay nada claro en todo esto. Lo que sí quedó perfectamente claro es que el joven mencionado recibió un balazo que le perforó el pulmón y daños en otros órganos vitales, disparo que fue efectuado por uno de los salvajes policías en cuestión. Los jóvenes asustados, al ver a su compañero herido, mejor optaron por entregarse al irracional grupo de uniformados. Sin embargo, aún así, estos energúmenos municipales los tundieron a golpes lejos de auxiliar al herido. En ese sentido, el presidente municipal de Jojo, Alejandro López Jarquín, les brindó a los delincuentes todo el apapacho necesario, asegurando únicamente que no se sabía quién había disparado y que todo se iba a investigar, como siempre. Y bueno, pues colorín colorado, esta farsa se ha terminado. En estos casos, los ciudadanos solemos preguntarnos si será más seguro pedir auxilio a una patrulla policíaca o mejor echarse a correr de los asaltantes. Bueno, pues otro que ya se sintió David contra Goliat es el señor Beato Felipe del Sagrado Corazón Calderón, quien en días pasados arremetió contra el PRI, el PAN, el PRD y el MC, lanzando duros reproches de quienes afirma solo se dedican a privilegiar sus mezquindades, el pecador criticando al pecado. Don Felipe ya comienza a alucinar nuevamente. Primero se sintió Luzbel y ahora se convierte en Mesías señalando a los pecadores. Algunos intelectuales lo califican de poca dignidad y vergüenza, pues este ahora gran crítico de los malos fue quien convirtió al país en uno de los infiernos más sangrientos en la historia de los presidentes más corruptos, cuyas alas pues están creciendo gracias a la siempre inmortal impunidad del país, que lo sigue apapachando y que le siguen permitiendo vociferar, al igual que a Vicente Fox, sin ninguna clase de fundamento, según dicen. En otras cosas, ahora resulta que la vacuna rusa Sputnik V o Sputnik 5 no sirve, según la opinión de la senadora Lili Telles. Sus descalificaciones en diversos temas son ya tan constantes que más bien parecen berrinches por parte de la ex integrante de Morena y ahora panista. Sus reniegos en contra de esta inmunización de origen soviético parecen ser el resultado de que dicha vacuna pueda contener ciertas gotas de alguna sustancia que convierta a todos los mexicanos en comunistas dentro de una mala travesura que quiere hacernos el señor Vladimir Putin. La respetable señora Lili Telles, otrora encargada de leer las noticias de los periodistas en la televisión y ahora senadora, hoy protesta casi de todo y por todo, pues tal vez piense que con la vacuna rusa tendremos imaginaciones terroríficas del histórico exdirigente Nikita Khrushchev, primer secretario del Partido Comunista, del antiguo Stalingrado, o los fantasmas de San Petersburgo y las danzas alucinatorias del señor Putin, como si la vacuna Sputnik 5 o Sputnik V tuviera impresos la hoz y el martillo y la estrella roja. ¿Qué le parece? En otras cosas, de acuerdo con la opinión de nuestros columnistas, los candidatos impresentables de Morena la llevarán a su peor derrota debido a que definitivamente no tienen tela de donde cortar. Y es por eso que los directivos de Morena están colocando como candidatos a puestos de elección popular
a puros personajes impresentables, gente que se dice de dudosa procedencia, sin ninguna posibilidad de obtener una victoria. Decisiones que, por cierto, son muy parecidas a las del PRI nuestro de cada día. Morena se suicida, dicen, en Guerrero con su candidato a gobernador, un tal Macedonio, que tiene en su haber 5 denuncias por delitos sexuales, pero como aún no pisa la cárcel, pues cuenta por lo tanto con todos los derechos políticos. Por otra parte, al parecer Morena también quiere perder el municipio de Oaxaca de Juárez, al permitir que el actual presidente municipal Osvaldo García Jarquín busque la reelección en el cargo después de una pésima administración, más o menos parecida a la del señor de aquello de las cosas buenas están por llegar, don Javier Villacaña, quien también anda en busca de lo mismo para desgarrarse por segunda ocasión las vestiduras en favor de la reivindicación de su amado pueblo, la ciudad de Oaxaca, y llevarlo a un progreso nunca jamás visto en toda la historia, tal como lo hizo la primera ocasión que fue munícipe de esta verde Antequera, hacia donde todavía vienen en camino y en carreta jalada por tortugas con coronavirus, las cosas buenas que prometió durante su primera y muy heroica epopeya municipal. Bueno, pues en otros temas, la selección de plurinominales será precisamente eso, una supuesta selección. Así es, en efecto, como usted sabe, ha sido mucha la insistencia de los ciudadanos y líderes sociales pugnando por lograr la desaparición de las famosas listas plurinominales, pues en todos los procesos electorales, lo cual de manera antidemocrática todo lo han echado al drenaje de la indiferencia. Estos procedimientos que casi nunca han sido realizados con acierto por parte de los diferentes partidos políticos solo en México, y que únicamente han funcionado como bolsa de trabajo y agencia de colocaciones para favorecer pues a los grandes cuates, a los compadres, a los primos, a los excelentes brothers, besamanos que anhelan hacer sus pininos en la política y que carecen de chamba. Este invento realizado por pasadas legislaturas, de acuerdo con algunos especialistas, pues únicamente ha contribuido para sangrar aún más el erario nacional en un país que, como México, no ha podido salir de la pobreza casi en el 50% de los mexicanos, y sí, por el contrario, pues ha servido para convertir en multimillonarios a una buena cantidad de funcionarios corruptos, función llevada a cabo sobre todo en aquellas gentes amañadas, quienes mediante este sistema arman la trampa para volver a incrustar a personajes de gran cola y expertos en las viejas prácticas, o al menos para formar nuevos aprendices. Y si a todo lo anterior le agregamos la gran repartición de registros políticos que a diestra y siniestra hace el eterno padrino mayor del INE, don Lencho Córdoba Vianello, pues la cuestión va de mal en peor, aunque por fortuna aseguran que en esta ocasión no serán aceptadas en las actuales listas ni los salinistas ni los peñanietistas. Sin embargo, los ciudadanos opinan que también deberían agregarse fuera de las listas plurinominales a los foxistas, a los cedillistas y a los calderonistas, quienes también pues se han integrado al salón de la amarga y mala fama de la nación. En otras cosas, pues, ¿qué le parece que los señores ilustrísimos diputados de la 64ª legislatura del Estado se fueron de vacaciones? Así es, en efecto, hoy hay representantes populares que tratan de cumplir con sus obligaciones a las que se comprometen cuando piden el voto, pero a la hora de la verdad les vale moder el pueblo al que dicen representar. De esta manera se muestran los diputados de la citada legislatura que comanda Delfina Guzmán, presidenta de la Junta de Coordinación Política, después de que la pandemia contagió a media docena de sus diputados, incluso muriendo el legislador Otón Cuevas. Nuestros representantes populares decidieron cerrar el changarro y optaron por irse de vacaciones, dejando tirado el programa de comparecencias de secretarios que tenían que cumplir con la glosa del informe del gobernador del estado. Pero hay algo todavía más insensato, y es el hecho de que se negaron a formalizar la decisión del Ayuntamiento de Sola de Vega, que desconoció a su presidente municipal, Esaú Núñez, por ladrón y abusivo,
ya que los diputados tenían que legalizar la decisión de todos los concejales. Así están las cosas en esta verde antequera. En otros temas de interés para todos, como es sabido en varios de nuestros noticieros de Realpolitik Televisión, reiteramos en diversas ocasiones que la información que en Oaxaca se nos daba en relación al semáforo epidemiológico, pues era una terrible falacia basada en el poco interés por la vida y la salud de los oaxaqueños. Lo anterior fue confirmado plenamente hace algunos días por el presidente del Colegio Médico en la entidad, al afirmar que las autoridades del sector salud siempre nos mintieron al convertir el delicado manejo de la salud y la vida con datos totalmente maquillados con el cosmético de la mentira, tal vez por cuestiones políticas, con fines electoreros o de compromiso partidista. Y no se vale que la vida de los médicos y demás personal, de los ancianos, las mujeres y los niños, les interese un reverendo 10 de mayo a cambio de fútiles carabaneos. Desgraciadamente, en el triste diccionario de algunos funcionarios que no funcionan, no existen los términos dignidad, vergüenza ni honestidad. Así se cocinan las cosas en esta hermosa tierra del benemérito de América. En otros temas, exigen al titular de la Secretaría del Bienestar evite que se siga lucrando con la necesidad del pueblo. Durante la conferencia de la encargada del despacho de la Secretaría del Bienestar, Claritza Ordaz Pineda, los integrantes de la Comisión Permanente de Bienestar y Fomento Cooperativo de la 64 Legislatura del Estado demandaron no lucrar políticamente con la necesidad de los oaxaqueños a partir de esta dependencia. En Oaxaca, el bienestar ha sido una deuda histórica que no se ha podido saldar a los más de 2.7 millones de oaxaqueños que viven en situación de pobreza y que se agudizó aún más durante esta crisis sanitaria, en donde miles de familias no tienen garantizados sus alimentos debido a las pérdidas de empleo y por el nulo apoyo por parte del gobierno estatal, señaló entre otras cosas la diputada Juana Aguilar Espinosa. Refirió también que dentro de este abandono se encuentran ciudadanos que habitan en las comunidades más marginadas, pero sí también los conductores de transporte y trabajadores agrícolas, entre otros. Todo ello, dijo, ha sido aprovechado por algunos quienes por intereses políticos lucran con la necesidad del pueblo y pareciera que al gobierno pues no le interesa erradicar la pobreza, mucho menos trabajar por el bienestar de la población, ya que únicamente se han dedicado a aprovecharse con una bandera política y 100% electoral. ¿De qué sirve la política social?, dijo, si siempre atienden primero a las organizaciones sociales y al final a quienes no pertenecen a ninguna. Por lo que se refiere al tema de los defraudados, la legisladora manifestó que se ha avanzado a paso lento debido a que muchos ya no pudieron recibir sus apoyos. ¿Por qué? Porque ya fallecieron. Por su parte, Arsenio Mejía, presidente de la mesa directiva, expuso que Oaxaca es uno de los estados con mayor marginación y con los municipios más pobres del país. De esta manera, ante su comparecencia, la titular de Bienestar únicamente se limitó a presentar cifras como las que cada año se desglosan en los informes de gobierno, por lo cual los legisladores y legisladoras exigieron a Ordaz Pineda la implementación de mayores y mejores programas y proyectos en favor de los más necesitados y que la Secretaría del Bienestar no se convierta en un trampolín político. Las acciones gubernamentales que solo se plasman en papeles, en estadísticas verbales, en discursos, en entrevistas públicas y en los retóricos informes anuales, pues son acciones muertas sin beneficio para nadie, únicamente son acciones en teoría, pero pues en este caso usted tiene la mejor opinión. Bueno, pues veamos ahora los grandes acontecimientos que han sucedido detrás del séptimo arte. Pues como es sabido en la historia de los acontecimientos más sangrientos en el séptimo arte, la hermosa actriz Sharon Tate, esposa del productor Roman Polanski, fue asesinada y masacrada en su residencia junto a otras 4 personas por el clan diabólico de la familia de Charles Manson, cuando solo le faltaban unas cuantas semanas para que diera a luz
En aquel 8 de agosto de 1969, cuando 5 cadáveres aparecieron en el interior de la casa marcada con el número 10.050 de la calle Cielo Drive en los Estados Unidos. A Sharon, quien suplicaba por su hijo que aún tenía en su vientre, le propinaron 16 puñaladas, 5 de ellas mortales. Susan Atkins, encargada de la secta para acabar con la vida de Sharon, declaró posteriormente de manera cínica que Sharon parecía un maniquí, pedía, suplicaba y pedía, y me harté de oírla, así que la apuñalé. Al perpetrarse esta masacre, Roman Polanski no se encontraba en la residencia y fue Winnie Chapman, encargada de la limpieza, quien descubrió al día siguiente a las 8 de la mañana el terrible cuadro macabro. Sin embargo, sobre este amargo suceso, sigue aún sin develarse un cierto velo de misterio, ya que aducen que mucha de la culpa de estos hechos pues la tuvieron las propias víctimas por su constante adicción a las drogas, la realización de ritos satánicos, sus orgías y ciertas películas del propio Roman Polanski, tales como El bebé de Rosemary, El día del delfín y otras más. Se dice que Polanski, después de la masacre, comenzó a experimentar la sensación de que su esposa Sharon no había muerto y que de repente ella aparecería frente a él. Nos causa admiración que este tipo de hechos sucedan en otros países, sin embargo hay que tener mucho cuidado porque en la actualidad nuestro México está también ya infestado de sangrientos psicópatas y sociópatas criminales. Esto fue otro de los hechos sangrientos que un día acontecieron detrás del séptimo arte. Y bien, amables amigos, en la edición número 485 de su revista semanal Real Político, usted podrá leer además los interesantes artículos, las obsesiones retóricas de Bartlett de Beatriz Pajés, Alianza PRI-PAN y PRD bajo gestión de la Coparmex de Carlos Ramírez, y por supuesto las columnas políticas de nuestros periodistas, Escaparate Político de Felipe Sánchez, unas de cal por las de arenas de Alfredo Arenas Casas, Será verdad que y circo, maroma y teatro, y por supuesto nuestra columna Picando el Avispero. Muchas gracias por el favor de su atención a este resumen semanal de Realpolitik Televisión, con la colaboración de los más destacados columnistas y periodistas a nivel local y nacional. Un resumen de información crítica y análisis de lo más trascendente de la semana. Su servidor Miguel Rodríguez Cerda los invita para que nos acompañen una vez más el lunes próximo por la tarde, como siempre a través de Facebook, Twitter, YouTube e Instagram. Gracias y cuídese mucho.